Amigues, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros otro martes de artes visuales desde la Galería Metropolitana. Esta vez con una muy querida invitada, artista, curadora y docente, Yutzil Cruz, que nos acompaña. Muchísimas gracias. Para platicarnos de su trabajo como curadora, como artista y de un proyecto que está casi por cumplir 10 años, que fue la exposición Densidad, presentada en la Galería Metropolitana en febrero de 2012 y que contó con la participación de los artistas Israel Martínez, Iván Edesa y Enrique Gesic. Muchas gracias por estar aquí, Yutzil. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí esta tarde de 2022. Nos gustaría aprovechar este espacio para revisitar una exposición que tú curaste y que se presentó en el 2012 en la Galería Metropolitana, que fue Densidad, donde participaron Iván Edesa, Israel Martínez y Enrique Gesic. ¿Nos podrías platicar un poco cuál fue tu planteamiento, cómo ocupaste el espacio de la galería y cuáles eran tus intereses? Bueno, hola a todos, gracias por la invitación, Carmen, qué bueno que estás por aquí. Sí, ya pasó hace tiempo, ¿no? Casi 10 años comentábamos. Pues justo hablando un poco del contexto, en ese momento en México estaba justo Calderón, ¿no? Estaba el tema de la guerra en contra del narcotráfico. Y a mí me llamaba mucho la atención la manera en la que se hablaba de México y de los mexicanos en el extranjero, ¿no? Como sobre todo en los medios de comunicación, en las noticias, esta como idea del mexicano salvaje violento, ¿no? Como que estaba muy presente en los medios. Y eso justo fue un detonante para focalizar en la violencia, ¿no? Como la violencia, pues sí, como parte del ser humano, ¿no? No en términos de justificación, sino pues como una característica y una problemática en el contexto nacional, pero también en un sentido global, ¿no? Y de lo que implica el ser humano en sus contextos sociales. Una de las cosas que me interesaba también era justo aterrizar cómo los ejercicios de poder frente a ciertos autoritarismos o, por ejemplo, ejercicios desde los militares o desde el sector autoridad-estado, cuando son muy represivos, ¿no? Detonan también en acciones violentas, ¿no? Pero también otro tipo de ejercicios de poder, por ejemplo, los desaparecidos, ¿no? Que en ese momento el secuestro, el levantamiento de personas, como se llamó en algún momento, justo en ese momento también estaba todavía el periódico Z, por ejemplo, ¿no? Que era de los pocos que llevaba como el conteo de los desaparecidos y de los asesinatos y de los muertos, ¿no? Como que la violencia también había un auge, me parece, o sea, había un punto crítico, pero también al mismo tiempo se escondía. Y eso pues visto desde la experimentación y las propuestas artísticas, bueno, algo que es creo bastante destacable es que son 3 personajes artistas hombres, ¿no? Masculinos, y que también, por ejemplo, Enrique Gesic pues siempre ha trabajado el tema de la violencia y del ejercicio del poder. Iván Edesa me parece que también iba mucho su trabajo por ahí, continúa, ¿no?
Israel también, pero desde otro lugar. Entonces, a mí lo que me interesaba mucho es esos puntos de vista que se relacionaban entre ellos, que también generaban como un abanico diverso de esos diferentes ejercicios de poder y que de alguna manera desde la propuesta artística que ellos realizan, hay una especie de subversión, ¿no? O un intento por una parte hacer visible esos ejercicios de poder, pero también subvertirlos desde algunos aspectos irónicos, por ejemplo, ¿no? O que sacaban de lugar, por ejemplo, Enrique Gesick hablando sobre Afganistán, ¿no? El momento en el que en una cárcel los presos se rebelan, ¿no? Y en esa organización colectiva caótica también, pues hay un ejercicio de libertad frente a ese ejercicio de opresión también, ¿no? Iván Edesa, por ejemplo, cuando hace unas tomas sobre una marcha militar en España, ¿no? Muestra también como lo ridículo que puede ser el no saberse los pasos exactamente, ¿no? Como en estas escenas casi coreográficas en donde ese ejercicio militar riguroso, disciplinario, es burlado por la propia torpeza de los que están ejecutando, ¿no? Y se vuelve algo pues ridículo, ¿no? Israel Martínez, por ejemplo, cuando igual, ¿no? Como que lo lleva de un tema muy, muy serio, muy doloroso, como pueden ser los desaparecidos, también como que lo disloca, y en el momento en el que le pide a una serie de personajes que están con los ojos vendados que se comporten como verdaderos animales, y ellos empiezan a generar una serie de sonidos, ¿no? como animales, ¿no? Como pájaros, como animales de la selva, pues también lo vemos desde otro lugar. Y eso pues en su momento me fue muy detonante, también porque de alguna manera pues estaba vinculado con que yo no estaba residiendo anteriormente en México, ¿no? Que podía ver las noticias, y como esa manera también en la que se exotiza la violencia en México, generada sobre todo por la guerra en contra del narcotráfico en ese momento, pues bajo el gobierno de Calderón, ¿no? Había como una especie de espectro, digamos, en las piezas sobre las formas de la violencia o el ejercicio del poder o de la fuerza, que iban como cuentas desde estas disciplinas de los cuerpos autorizados o legitimados por el Estado para ejercer la fuerza, como los policías o los militares, hasta cuestiones mucho más abstractas, como las representaciones del territorio en los mapas. ¿Nos podrías platicar un poco sobre los medios, las formas, los recursos, las herramientas que utilizaron los artistas para hacer estas piezas que tú seleccionaste? Respondiendo también al comentario que haces, que justo esos ejercicios de violencia y ejercicios de poder no solo suceden en contextos específicos, ¿no? Por ejemplo, que se focalice en ese tiempo en el norte, y que es una de las revisiones que se han hecho desde ese momento hasta la actualidad, pues pienso, por ejemplo, en Isabel Vericat también en ese tiempo, focalizando en el sur, ¿no? No en los estados del norte, ¿no? Justo a mí lo que me interesaba de este ejercicio, en esta exposición, era eso, no tanto, sí atender a los territorios y a las especificidades de esos contextos y sus sucesos violentos, pero no señalarlo como la violencia solo sucede aquí, ¿no? O es un foco, sino más bien generando esas relaciones de poder que no solamente son territoriales, no solamente son ejercicios biopolíticos de control, sino que tenemos un gran abanico de puntos de vista. Y eso mucho también se refleja
en la exposición desde los aspectos formales, estéticos, con los medios que están trabajando cada uno de ellos. Una de las cosas que te comentaba era que lo sonoro, por ejemplo, es algo que se destaca mucho, sobre todo en el trabajo de Israel y en el trabajo de Iván Edesa, que lo sonoro, digamos, se vuelve todavía mucho más significativo que lo visual, ¿no? Por ejemplo, en una de las piezas de Israel aparecen los subtítulos del video, hay una narrativa, pero no hay una imagen visual, digamos, ¿no? De ese paisaje, sino que el paisaje está presente a través de la sonoridad. También en la pieza de Afganistán de Enrique también creo que es muy potente el plano a nivel territorio y cómo se relaciona con los videos que él se apropia, pero también lo sonoro ahí está muy, muy potente. Sí intentamos digo intentamos porque también pues, hubo mucho involucramiento por parte de los artistas como en la distribución espacial. Creo que la galería fácil no es, ¿no? Tiene sus complicaciones y su manera de recorrerla también, pero sí se buscó que las piezas estuvieran sobre todo instaladas, ¿no? Y que también esa carga audiovisual, porque hay muchos videos, ¿no? Tuviera como sus espacios. Creo que lo que domina es eso, la instalación y también otros elementos que algunas tomas son grabadas por ellos, ¿no? Pero también hay un ejercicio de apropiación, ¿no? Tanto de situaciones específicas o de notas periodísticas o de sucesos históricos, pero también de material retomado. Yo sé que tú has curado varias exposiciones en el transcurso de estos años y desde antes, un proyecto, pues bueno, que fue una investigación de larga duración, de alcance, donde colaboraste con personas de muy distintas dedicadas a muy distintas cosas, con procedencias disciplinares, con artistas utilizando muy distintas formas de trabajo, fue Obstinado Tepito. ¿Nos podrías platicar un poco sobre tu faceta como curadora, más allá de esta exposición de densidad? Pues justo esta fue más o menos al final de Obstinado Tepito. Es una curaduría, aunque en ese momento todavía las fronteras para mí no estaban tan definidas entre una propuesta artística y un campo curatorial, ¿no? Justo me interesaban también como las relaciones colectivas por una parte y también pues generar una serie de intervenciones, sobre todo en el espacio público, ¿no? Que era algo que yo había iniciado de manera individual desde mi propia práctica artística, pero que quería extender hacia otras diversidades y otros puntos de vista, ¿no? Que eso de alguna manera fue muy orgánico en su proceso en su momento y que después derivó ya en un formato curatorial con mucha más claridad, ¿no? Básicamente era invitar a una serie de artistas que trabajaran con el espacio público, pero sobre todo con el espacio social, ¿no? En ese momento yo lo pensaba más como la comunidad, así en términos abstractos. Luego en el proceso me di cuenta que la comunidad en términos abstractos no existe como tal, ¿no? Que es eso, una abstracción, y que me interesaba más hablar de colectividad, ¿no? Y eso sí se generó, que fue muy rico, fue un gran aprendizaje con una colaboración muy importante de Alfonso Hernández, cronista del barrio de Tepito, a quien estoy muy agradecida por todo su proceso de enseñanza también y de participación, y Lourdes Ruiz, ¿no? Que también fue una de las comerciantes que alguna vez la conocieron como la reina del albur, ¿no? Justo con ellos, entre los tres, generamos mucho la propuesta, había mucho intercambio, como dices, por parte de diferentes sectores también, no solamente culturales, sino sobre todo, pues eso, lo que implica trabajar en un barrio con tanto bagaje histórico y con una problemática actual tan contemporánea en donde el comercio
la política de la ciudadanía, ¿no? Como que se pone en tensión, más otros aspectos vinculados a la violencia, una vez más, ¿no? Como el narco, como es sabido, o lo ilegal, ¿no? El tema entre lo legal y lo ilegal también, el uso de la calle, ¿no? La práctica en la calle, en el barrio, las identidades que se conforman a partir del territorio, ¿no? Justo era como lo que me interesaba, y los puntos de vista desde los artistas, ¿no? Entonces sí había una diversidad también de prácticas sociales, sí, podríamos decirlas, ¿no? O prácticas colectivas, en donde cada artista también se posicionaba en su experiencia física, de recorrido, de territorio, pero también de los imaginarios que se construían sobre la identidad del barrio, ¿no? En términos locales. He estado trabajando desde hace ya varios años con temas relacionados con las representaciones, los imaginarios en torno a la raza, a los imaginarios mestizofílicos o a los discursos sobre esta homogeneidad imaginaria de la mexicanidad. ¿Podrías hablarnos de tu trabajo y cómo, digamos, han repercutido estas reflexiones en lo que estás haciendo ahora y en la materialización en piezas artísticas? Algo que se decantó de manera orgánica también, pues es eso, como el cuestionamiento por las identidades fijas, ¿no? Y la posibilidad de la creación de otros imaginarios que no sean los oficiales o los de Estado-Nación, ¿no? Que desde ahí, desde Obstinado Tepito, pues me empecé a adentrar en esa problemática, ¿no? Como ciertos estereotipos, por ejemplo, el barrio bravo, el barrio peligroso, ¿no? Muy vinculados a lo racial también, a ser moreno, a que te caractericen como moreno igual a feo, igual a pobre, ¿no? Como estas connotaciones y estos imaginarios que tenemos muy interiorizados y muy subjetivizados en el territorio nacional, en México, ¿no? Que también vienen como de este aparato oficialista, estatal, que construye una narrativa histórica. Y a mí lo que me interesa particularmente ahora es cómo se van interiorizando esas narrativas. Pues mi búsqueda va sobre todo hacia eso, ¿no? Como hacia subvertir también con cierta ironía, con cierto sarcasmo, ¿no? Porque pues también hay un reconocimiento de mi parte de que son temas delicados, ¿no? Me parece que son temas muy fangosos y que tienen un alto grado político también, ¿no? Hay una instrumentalización también de estas narrativas o de estas categorías, por ejemplo, mestizo, indígena, ¿no? En la actualidad. Y eso me interesa mucho en sus usos políticos para generar otras posibilidades, o al menos tocar la herida, digámoslo así, ¿no? Y desde sí cierta brutalidad, porque a veces creo que mi trabajo puede ser muy bruto en un sentido de que muestra algo, ¿no? Y se vuelve muy, muy fuerte. Pues también de alguna manera la ironía o el sarcasmo o el revisarlos desde otro lugar pues genera otra posibilidad, como pues no hablaría de sanación, pero sí de cómo, por ejemplo, a veces salirte del lugar o lo siniestro o la burla o el chiste genera eso, ¿no? Como una posibilidad distinta que puede subvertir eso que está tan arraigado a nivel histórico dentro de México. Pues, actualmente está una exposición en el Laboratorio de Arte Alameda, ¿no? Que es del trabajo más reciente. Hay otra también en Xaltiloli, en el Centro Cultural Tlatelolco. Me interesa como por una parte el uso en términos formales, digamos, estéticos, el uso de los materiales y su relación con el valor en términos sociales, o sea, la flor, ¿no? El sistema de producción y lo que implica en términos sociales, la belleza, etcétera, ¿no? Con qué se le asocia. Eso por una parte como en cuanto a la experimentación estética, y en términos, digamos, de contenidos temáticos,
Algo que me sucedió es que empecé a trabajar con mi propia corporalidad, no tanto en un rollo performático, sino más bien como instrumentalizar mi propia corporalidad. Y mucha de mi formación en la Facultad de Artes y Diseño, antes ENAP, ¿no? Fue la escultura, y es algo que he estado retomando mucho actualmente, lo escultórico, la instalación, ¿no? El espacio. Siempre me ha interesado mucho el espacio como espacio social, pero también como espacio físico real, ¿no? Entonces vamos para allá, de regreso.